vez has sentido que el dinero decide por ti? ¿Alguna vez has sentido que alguien decide sobre el dinero por ti? Yo soy Marijo Codesal y bienvenidos a estas conversaciones aquí en Fuerza Femenina y Finanzas, conversaciones sobre violencia económica. Hola, Valerie. ¿Qué tal, Marijo? Yo soy Valerie Schlosser. Bienvenidos a estas conversaciones en cuando pensamos que el dinero puede convertirse en una cárcel invisible. Y hay muchas veces que ni siquiera sabes que existe un nombre para eso. Sí, el dinero decide por ti o alguien decide por ti y hay 1.400 millones de adultos, hombres y mujeres, en el mundo que siguen sin acceso a servicios financieros. El problema de no tener acceso a servicios financieros es que eso no te permite tomar decisiones. Y de acuerdo a la OCDE, el 34% de estos adultos no alcanza este nivel mínimo considerado suficiente para tomar decisiones financieras informadas. Estos datos son súper importantes porque no tener acceso a servicios financieros, no hablar de dinero, tiene consecuencias, ¿no? Totalmente, porque cuando lo nombramos, y ojo, que se trata de nombrarlo no para victimizarte, sino para devolverle intención, devolverle agencia. Porque la violencia económica no siempre deja moretones, y eso lo sabemos. No, es casi invisible. Es invisible, pero lo que sí deja detrás es miedo, silencio y esta sensación de que no tienes opción. Uh-huh. Sí, cuando el dinero se empieza a usar para controlar, empezamos a perder opciones y nos somete, nos sumerge en un nivel de pobreza que no tiene nada que ver con tener el efectivo o el dinero o las posibilidades, sino que más bien nos limita en las opciones y eso es uno de los riesgos más importantes y más duros de vivir violencia económica. De acuerdo, y parte del problema es que no siempre llamamos violencia. A veces incluso podemos llamarle solamente amor, Ajá. responsabilidad o ser buena esposa. Sí. El dinero se empieza a volver como un límite invisible que no es claro, que no se habla, que no transmite esta claridad, pero tampoco ofrece libertad. Nos pone en una situación como bien compleja. Trabajos que probablemente no puedes dejar o relaciones que no puedes terminar, proyectos personales que nunca empiezan porque estás en el fango, porque estás coagulado, coagulada en una situación que no te permite moverte. Esta parte de la dependencia económica rara vez comienza con el dinero, a veces comienza con el amor, ¿no? Totalmente, en esta cuestión, y pensémoslo así, o sea, aquí acaban controlándote el dinero, las opciones, el futuro, en esta parte de ni siquiera puedo arrancar un proyecto porque me siento como atrapada en este fango. Y depender económicamente no solo implica que no tengas dinero, no sé, para pagar tus cosas, o que tengas que pedir permiso para comprarte, o sea, te voy a hacer una conversación, hasta los calzones. Sí. Sino que no tengas patrimonio, que no tengas como un fondo de emergencia, que no sepas cuánto debes, por ejemplo, si en una relación quizá de pareja o incluso familiar que de repente algo esté como a tu nombre, ni siquiera sabes cuánto se debe, sí, o cuánto hay, a qué tienes acceso. Y si no tienes acceso al dinero y a las inversiones, pues no tienes acceso a opciones. O sea, ya ni hablemos de libertad financiera. O sea, tener opciones para saber qué quieres hacer con tu vida. Eso y sobre todo que se complica la situación de poder salir adelante y planear también tu propio futuro, tu propia vejez. O sea, ¿qué va a pasar cuando tú te vuelvas mayor, cuando nos volvamos mayores y no tengamos los recursos suficientes como para sostenernos, ¿no? Independientemente de viajar a Timbuktu, a China, a Francia, a donde quieras, sostenerte con la mínima dignidad una vez que nos volvemos mayores, ¿no? Entonces, estas conversaciones, este silencio financiero, tiene muchas consecuencias que nos pueden estar, pues sí, deteniendo, lastimando, limitando, ¿no? A la larga perjudicando, porque a fin de cuentas, o sea, este silencio entre no preguntar, no indagar, no hablar de dinero. Y a veces sentimos que hablarlo, preguntarlo,
puede transmitir una cuestión de desconfianza. Ajá. O también, y desafortunadamente para el lado, o sea, para las mujeres, para el lado femenino, lo iba a decir así, es no confrontar, porque en esta educación de calladita te ves más bonita y por favor no incomodes y por favor no, o sea, casi no pises callos, que no te lo dicen así, pero eso es esencialmente lo que ocurre. Sí. Como no quieres confrontar, pues no preguntas y entonces no te informas y entonces te vas quedando sin opciones solo por como, no sé si es un mandato de generaciones atrás, de cómo hemos vivido las mujeres de, no, tú no, o sea, no preguntes. Y entonces te quedas sin información. Sí, porque ese silencio financiero lo aprendimos en algún lado, ¿no? Uh-huh. Tal vez no de texto, tal vez no con más bien lo aprendimos sí con ejemplos, o sea, viendo a nuestra mamá o a nuestras tías, a nuestras abuelas. Lo aprendimos en algún lado y lo absorbimos como una realidad bien profunda. Y esto es bien duro porque no es un problema individual, o sea, es un problema colectivo. O sea, no es que tú estés mal y hayas aprendido solo tú que calladita te ves más bonita. No, claro. Es un problema que nos pasa como sociedad. Y no solo eso, también la contraparte, no solo las mujeres viven violencia económica, pero también los hombres viven violencia económica, pero la contraparte, quien está ejerciendo esa violencia, puede ser que ni siquiera tampoco se esté dando cuenta, sino que sea un efecto normalizado de la sociedad en la que estamos viviendo. Realmente es un fenómeno cultural y pues nosotras estamos abriendo estas conversaciones sobre dinero, dignidad y poder para poder empezar a nombrar estas situaciones. Hemos hecho un ejercicio muy importante de nombrar la violencia económica tiempo atrás. Ya llevamos un tiempo haciendo como estas conversaciones y creo que esta parte es vital para poder llegar a estas preguntas de, pues, ¿qué pasaría si de repente recuperamos la posibilidad de elegir? De acuerdo, porque además el tema, o sea, estar guardando silencio al respecto, lo único que hace es beneficiar al que controla. Sí. Entonces, si no lo hablas, no lo puedes cambiar. Y ojo, que no solamente se trata del dinero, se trata de tener estas opciones y se trata de reconocer que es abuso. Podemos no llamarle así, pero a la larga es eso. O sea, al momento en que alguien te está restando opciones de qué hacer con tu vida, de qué hacer con tu tiempo, está abusando de ti, está usando tu tiempo, tu energía, tu disposición para su beneficio. Entonces, si alguien no quiere llegar hasta el punto de llamar la violencia económica, ¿qué lo es? Que sí lo es, sí, lo es. Es abuso, comienza por un abuso y va empezando por pequeñas acciones. Y a fin de cuentas, cuando te están quitando como estos recursos, te quita la opción de salir de ahí, ya sea si es un trabajo o salirte de esta relación, de poder negociar, de poderlo hablar, o sea, al fin de cambiar tu situación de vida. Sí. Y un dato importante es que 1 de cada 3 personas viven violencia de algún tipo. Y la más sutil, esta que decíamos que no deja moretones, es esta, ¿no? La violencia económica. Y sucede la violencia económica cuando encontramos desequilibrio, cuando hay desequilibrio. Porque cuando las parejas eligen que alguien va a proveer y alguien va a sostener la casa, también es un trabajo y que también permite generar ese bienestar a la persona que sale y sostiene, ¿no? Yo conozco un par de matrimonios en donde ella es la que sale y sostiene y él es el que se queda. Y eso es una elección de pareja, no hay como bien o mal. Pero exacto, lo que sí empieza a generar conflicto a la larga es el desequilibrio. Es la relación de poder en donde tú estás subordinado a mí porque yo pago. Exacto. ¿No? Hombre, mujer o quimera, como sea que sea la relación. De acuerdo. Este lugar es el lugar en donde pueden empezar a surgir cosas que, vayamos poniéndole nombre, son violencia económica. Total. Y esto viene de esta frase de el que paga manda, que por supuesto es súper dañina. Y entonces a la hora que te sujetas a eso, entonces pues sí, el que paga manda y yo me aguanto. Sí. Y nadie tendría por qué aguantarse. O sea, las relaciones en general no deberían de ser desequilibradas más allá del dinero, sino que sea... A mí me gusta el nombre pareja, porque la cosa debería de ser pareja. Sí. O sea, no ocurre, en general no ocurre, tristemente,
pero debería de ser parejo. Y en algún momento, desde que empezamos con estas conversaciones hace unos años atrás, me había encontrado una frase que se la atribuyen a Rousseau y luego me quedé pensando, pues no sé si se la atribuye, si Rousseau debería de ser el autor de esto, porque dice algo así, como que en la pareja nadie debería de tener tanto más como para poder comprar al otro, ni el otro tanto menos como para dejar ser comprado, en el sentido de quién toma las decisiones y cómo se desequilibra la relación. Y digo, nada más apunto, digo, no sé si es de Rousseau, porque por la época en la que él vivía no creo que haya pensado en esta cuestión de la relación de pareja y que si los dos trabajaban y tal. Sí. Creo que el autor es lo de menos, creo que la idea central es esa, y en el cómo pensamos que aunque el trabajo no sea remunerado, no deja de ser trabajo y no deja de ser parte del sostén de esta unidad económica, llamémosle pareja, llamémosle familia o lo que sea, en el que no importa quién genera más dinero o quién trae el dinero, finalmente el otro está haciendo algo. Y un trabajo que sostiene. Exacto. Que sostiene que a ese alguien pueda salir y trabajar, ¿no? Que pueda quitar toda esa carga mental, que pueda quitar todas esas responsabilidades y que el otro pueda hacer pues lo que considere mejor como para proveer a la familia, ¿no? Les digo que puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser cualquiera en la relación o en las relaciones, pero el poder se pierde cuando hay desequilibrio y la dignidad es el lugar en donde empezamos a trabajar. Así que uno de los factores más importantes para de protección, o sea, para protegernos de este tipo de desequilibrios, de este tipo de violencia económica, es la autonomía financiera. Es que puedas ser completamente autónomo en tus finanzas para que ese dinero te permita y te sostenga a ti como persona en tus decisiones actuales y en tus decisiones futuras. Eso creo que es lo más importante y vamos a repetir constantemente en estas conversaciones pues este factor de protección y de ahí pues arrancar con el tema de la educación financiera, que creo que es lo que más nos da herramientas. Y también hay un detalle importante, ¿no? Que es la fuerza emocional y personal que puedas tener. Vamos a caminar sobre estos caminos a lo largo de estos episodios para que tengas herramientas de todo tipo en las cuales podamos construir una vida digna, ¿no? Y que el poder no sea desde la opresión, sino desde la capacidad, ¿no? Desde yo sí puedo. Totalmente. Y pensemos que la autonomía financiera implica recuperar la capacidad de elegir. Y ahí empieza. O sea, no es tanto en el cuánto dinero tengo, es en qué momento puedo empezar a tomar yo las decisiones que van a mejorar mi vida o que me van a llevar al lugar donde yo quiero estar. Y lo que sí quisiera que se quedaran quienes nos están escuchando, que si de repente dicen, estoy aquí porque yo lo escogí, ¿no? Estás ahí porque igual y de repente sucedió y no te diste cuenta cómo, no se preocupen, vamos a ir ahondando en esta parte y en el cómo no lo vi venir. No, seguramente no lo viste venir porque empieza tan sutil, tan la gotita que no está ahí. Entonces, estas conversaciones las estamos teniendo para que no te sientas sola, para que no te sientas aislada, para que no sientas que estás enloqueciendo. ¿Por qué no? Porque no estás enloqueciendo y que no te dé pena y que no te dé culpa, porque estas conversaciones no se van a quedar acá, porque estamos procurando formar una comunidad para que escuches algo más y de verdad entiendas que, pues sí, no estás sola y quisiera acotar el tristemente, porque me encantaría que esto no ocurriera y no le ocurriera a nadie y que de verdad, o sea, no estás sola, pero porque a nadie le ocurre. Y porque no hablarlo y no pensarlo no solamente no lo soluciona, solo posterga el problema. Sí, empezar a nombrarlo es uno de los primeros puntos que queremos sostener en estas conversaciones. Y la segunda parte es empezar a desmembrar la culpa y empezar a darle lugar a la responsabilidad. La culpa te enfanga más, ¿no? Sí. Sentirte culpable de decisiones que tomaste no sirve de nada, te estanca. En cambio, ir asumiendo cierta responsabilidad, sí, nadie me obligó, ¿no? Claro. Nadie me obligó a casarme, yo elegí casarme, pero eso no significa que me tenga que quedar ahí. Significa que puedo
asumir cierta responsabilidad y puedo empezar a dar pequeños pasos. De verdad, hay muchas situaciones que a veces son complicadas, de las cuales difícilmente se puede salir porque son muchos años de inercia, de vivir de cierta manera, de apenas empezar a nombrar que, esto que me puede estar pasando podría ser violencia económica, y de ahí a la autonomía financiera es un camino larguito que hay que ir recorriendo, que hay que ir construyendo, y duele. O sea, Totalmente. no hay como salida fácil, quisiera así como tener una varita mágica y ¡tin! Liberados, ¿no? Claro. Pero no se puede, pero sí ir viendo, ir nombrando, ir poniendo como las piecitas en su lugar, nos empieza a despejar, pues, cómo se ve este rompecabezas. Y pues con todo el corazón estamos aquí, Valerie y yo, para tener estas conversaciones que duelen e incomodan, y sobre todo para recibirte, porque como bien dice Valerie, como bien dices, no estás sola, aquí estamos nosotras, también caminando estos caminos, también reconociendo cosas que en nuestras propias vidas tal vez no cuajan como deberían de cuajar, y eso pues es un compromiso personal y importante, ¿no? También de caminar hacia un espacio de salud general, física, emocional y económica. Financiera, claro, por supuesto. Sí. Y piensa que esto arranca porque alguien sienta que tú no tienes opción. Y más allá de quizás salirte o abandonar totalmente la situación, la relación, es que sepas que sí tienes opción, que puedes hablarlo, cambiarlo. Aquí no estamos abogando por suéltalo todo y hablar. No, es cambia tu situación y que sepas que tienes opción. Porque como decíamos, la educación financiera no sirve solo para ahorrar más y generar más dinero. Sirve para que nadie pueda decidir por ti, por tu vida. La educación financiera sirve para que entiendas de dinero, para que recuperes opciones y para que recuperes libertad. Porque tú sabes, tú vales, tú puedes. Gracias, Marijo. Gracias, Valerie. Seguimos hablando.